el autoconocimiento no es posible, que eso no existe, ¿no? Que porque no podemos ser el sujeto que observa lo observado y el agente del cambio. Entonces, que no puede ser. En el trabajo personal que he experimentado, creo que sí hay un nivel en el que necesitamos la ayuda del otro. Hay otro nivel en el que podemos hacernos responsables de nuestro propio proceso y sí, definitivamente este proceso de autoconocimiento no lo hacemos aislados. Somos seres sociales, entonces lo importante es darme cuenta de la importancia del trabajo grupal, de la interacción con los otros para completar, sí, este proceso de autoconocimiento. Sí, Rodolfo, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, hablaste de que el filósofo dijo que no existía por el problema del sujeto que observa lo observado y el objeto. Y el agente del cambio. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Muy bien, si cualquiera, quien quiera que tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación, por favor, pone su manita y si apagas tu micrófono, Rodolfo, por favor, para y con la manita y en cualquier momento pueden intervenir. Entonces, el eneagrama podemos referirnos a este sistema como una brújula para el viaje anterior. Y el eneagrama lo identificamos con esta figura que también se conoce como la estrella de 9 puntas. Vamos a ver, vamos a hablar en esta primera sesión, vamos a entrar un poco en aspectos teóricos como para ubicarnos bien de qué estamos hablando. Seguramente habrá quienes ya tienen una idea de qué es el eneagrama, pero para aquellos que no, vamos a dar así como un panorama general para partir todos desde la misma base teórica. Entonces, hablando del origen del eneagrama, se menciona que hay un sello caldeo. Esto estamos hablando de 2500 años antes de la era cristiana. Un sello en el que se encuentra esta figura o algo muy parecido. En la filosofía de Zoroastro hay varios aspectos relacionados con esta filosofía del eneagrama y varios de los conceptos fundamentales con los que trabajamos ahora esta filosofía tienen también su origen en los planteamientos de Pitágoras y de Platón. En el caso de Platón, él habla de un alma tripartita, ¿no? Tiene un aspecto racional, que tiene que ver con el plano intelectual. Él habla del alma irascible, que nosotros podemos asociarlo con nuestro aspecto emocional, y un alma concupiscente, que se refiere al nivel instintivo o corporal. Entonces, aquí de entrada ya tenemos un aspecto muy importante que es el 3, ¿no? Vamos a hablar, el eneagrama, el nombre de eneagrama tiene que ver con imagen o gráfico relacionado con el número 9. Así que, y el 9 es el 3 al cuadrado. Entonces,
un número muy importante en este esquema es el del 3. Otra fuente de sabiduría muy importante que ha nutrido este sufismo, y tenemos la contribución ya más particular de estos dos personajes, Ramón Llull de Mallorca, que habla de este proceso de conocimiento del ser humano de acuerdo a 9 características distintivas, 9 rasgos que ahora llamamos de personalidad, que distinguen, ¿no?, nuestro comportamiento como seres humanos en estos grupos, sin que estén aislados, sino que hay como un continuum de relación entre estas 9 características. Y tenemos a este otro personaje alemán, Athanasius Kircher, que asocia estas 9 características, estas 9 tendencias las asocia ya un poco más con la teología cristiana, ¿no?, con la explicación de la creación y de las tendencias humanas en cuanto a esta conexión con lo divino, esta identificación que tenemos con lo divino, pero también la atracción que ejerce sobre nosotros el lado negativo. Gurdjieff, este otro personaje muy importante sobre todo de principios del siglo pasado, en el que va generando una técnica de trabajo para aumentar la capacidad de darnos cuenta individualmente de quiénes somos, y une estos conceptos teóricos con estas ideas, con trabajo corporal, como danza, con la música, con el canto, para encontrar, profundizar en nuestra capacidad de darnos cuenta de estos aspectos luminosos, por un lado, y muy oscuros, por el otro, de nuestra naturaleza humana. Y tenemos a este otro personaje, ya más avanzado del siglo XX, Oscar Ichazo, que él aporta a este sistema el concepto ya más definido de conciencia humana. De lo que estamos hablando es de la conciencia humana, de la capacidad de darnos cuenta nosotros mismos de quiénes somos, pero además distingue él ya no habla de bien y mal o de luz o oscuridad, sino de 2 niveles de esta conciencia o 2 aspectos de esta conciencia humana, y a uno lo llama conciencia dormida o neurótica, y al otro conciencia despierta o iluminada. Entonces, él habla de que desde un estado de falta de conciencia de nuestra verdadera naturaleza, de nuestro comportamiento, de nuestras relaciones, estamos en un nivel neurótico, y cuando nos hacemos conscientes de nuestros propios procesos mentales que se reflejan en nuestra conducta y en nuestras relaciones, entonces podemos hablar de una conciencia iluminada.
Esto es muy importante porque de pronto, sobre todo en el momento en el que Óscar Ichazo hace esta contribución, el concepto de iluminados era para personajes excepcionales, sobresalientes del género humano, que no nos quedaba muy claro de dónde había salido esta capacidad de iluminarse. Si había sido un acto de voluntad, era una cuestión como de predestinación, tenían un don especial, pero por lo que fuera, como que quedaba fuera del alcance de la mayoría de nosotros. Y cuando él habla de esto, pues quiere decir que si estoy dormida, me doy cuenta que estoy dormida, entonces lo único que necesito es elegir si quiero despertar, ¿no? Entonces esto lo pone más al alcance de todos. Y tenemos finalmente una contribución ya contemporánea de Claudio Naranjo, que se define a sí mismo como pecadólogo, en el sentido de que la palabra pecado, por un lado, quiere decir cojear, ¿no? Es donde que pequemos quiere decir que dimos un mal paso, pero por el otro lado también quiere decir no dar en el blanco, errar el tiro. Entonces, él dice que su enfoque es encontrar dónde erramos el tiro en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Qué errores cometemos de manera sistemática y por qué lo asociamos como parte de nuestra naturaleza? Un poco con esto que decimos, pues es que así soy, ¿no? Y ya ni modo. Y él nos dice, sí, tenemos esta tendencia como que ya encontramos cómo tropezarnos con la misma piedra una y otra vez, pero tenemos la posibilidad o de hacer la piedra a un lado o de elegir otro camino y no volver a caer ahí. Y su enfoque es esta corriente de la psicología que se llama trascendental. O sea que nosotros tenemos la capacidad de conectar con un nivel de conciencia que va más allá de nuestra percepción física, de la percepción de este mundo material, y en esa conexión con ese nivel de conciencia trascendente, desde ahí podemos afinar la puntería, ¿no? Y dar en el blanco. La pregunta, entonces, ¿qué es el eneagrama? De entrada es un símbolo. Es una representación que con la sola vista nos conecta con un nivel de entendimiento, de conocimiento, que de entrada, cuando menos, captura nuestra atención. Es un diseño de geometría sagrada que enfoca, ¿no? En esta representación gráfica hay puntos que llaman, en donde podemos centrar la atención y ubicar eventos humanos y de la naturaleza, que ordena esto que de pronto puede parecernos un caos desde nuestra percepción, y ahí los organiza y nos da la percepción de orden. También se le describe como una máquina metafísica, o sea, como un instrumento por el que podemos conectar con una realidad más allá de esta realidad física.
Y esa realidad puede ser nuestro mundo emocional o nuestro mundo intelectual o nuestro mundo espiritual. Y cada persona encuentra lo que necesita de acuerdo con su estado de conciencia. Este sistema puede servirnos para revisar, organizar, estudiar aspectos de otras tradiciones espirituales. Podemos encontrar las similitudes, los puntos de coincidencia entre este diagrama, este sistema y otros. Y también es un mandala, ¿no? Tiene un punto central a partir del cual hay una expansión, una extensión que nos conecta con este principio de la unidad, la diversidad y otros aspectos que vamos a revisar ahora. Podemos decir también que es un mapa mediante el cual podemos sintetizar procesos. Y esta figura está compuesta de 3 diagramas, ¿no? Es un diagrama formado a su vez por otros 3 que simbolizan diferentes aspectos de la realidad. Un aspecto de la realidad que percibimos como humanas está simbolizado por el círculo, otro por el triángulo y otro por esta figura de 6 puntas que podemos llamar hexagrama. Vamos a ver lo relacionado con el círculo. En este círculo, sí, adelante Alejandra. Hola, buenas noches, Laura. Buenas noches a todos. Una pregunta. ¿El Sí. círculo dijiste que representaba lo humano y el triángulo? No, el círculo, tanto el círculo como el triángulo y este hexagrama representan diferentes aspectos de la existencia, de toda la existencia. Ahora vamos a ver exactamente a qué se refiere el círculo. Y bueno, en este círculo ubicamos 9 puntos, de ahí el concepto del nombre del eneagrama, ¿no? En esta imagen tenemos localizados 9 puntos. El círculo representa el continuo de la conciencia, ¿no? Como el máximo nivel de claridad o de sabiduría, pero digamos que circunscrito a nuestra capacidad humana, ¿no? Lo que representaría la conciencia divina es lo ilimitado. Y nosotros tenemos una percepción de esa conciencia divina limitada por el círculo, pero es como el máximo nivel que podemos representar. Y lo asociamos al aspecto de la mente que siente, conoce y percibe los fenómenos en nuestro campo de experiencia, ¿no? Entonces, de todo este concepto que podemos tener de la conciencia, aquí el círculo representa delimitar eso a nuestra propia capacidad de percepción, que va a estar a su vez limitada por nuestro campo de experiencia.
tanto interno como externo, ¿no? El círculo, la figura del círculo, implica un espacio interior, pero también un espacio exterior. Y los puntos del 1 al 9 representan la diversidad y la variedad de apariencias de fenómenos que forman parte de la unidad inherente a todo el sistema, a toda la existencia. Así que en el círculo tenemos que de todo lo que hay, nosotros percibimos una parte hacia adentro y hacia afuera del círculo y percibimos diversas puntos, que en este caso son 9, porque aunque habría infinidad de puntos conformando esta circunferencia, del 1 al 9 son las unidades, ¿no? Los números básicos del 1 al 9, todo lo demás son combinaciones de estos primeros 9 números. Así que en esta figura del círculo tenemos el espacio vacío que representa el espacio de la mente, el vacío como posibilidad también de la existencia y que podemos hacer una semejanza con el cielo, ¿no? Con esta expansión de la que percibimos una parte muy pequeña, pero de la que intuimos una posibilidad infinita, aunque la conciencia de lo infinito nos quede chiquito, ¿no? Entonces, este espacio vacío tiene que ver con lo que contiene, queda circunscrito por la circunferencia, pero también hay un espacio vacío alrededor del círculo. Y en este espacio vacío hay un punto central, ¿no? Que es el que está equidistante a cualquiera de los puntos de la circunferencia, que podemos llamarle 0. Y tenemos aquí el espacio vacío, el punto central, que de alguna manera tiene relación con estos 9 puntos. Y tenemos el triángulo y la hexágono. Entonces aquí podemos ver que también alrededor y dentro del círculo hay un espacio y hacia afuera y hacia adentro de la hexágono hay un vacío. Entonces el vacío es parte, es una presencia constante en el movimiento energético entre estos puntos. Muy bien, entonces vamos a ver otro concepto importante en este esquema, que tiene que ver con la idea primero. Esta palabra idea viene del griego y significa ver, ¿no? El aspecto que algo ofrece a la mirada. Y este concepto de idea proviene de Platón. Y la mirada la relacionamos con
la capacidad de ver la sabiduría fundamental, de percibir la esencia. Entonces hablamos de la idea como la esencia de lo que hace ser a algo o a alguien lo que es. Entonces, esta idea en el eneagrama tiene que ver con utilizar este sistema para encontrar al verdadero ser que somos. Al verdadero ser en los demás, pero principalmente al verdadero ser que somos. Entonces, aquí aceptamos que hay una realidad superior que nos permite refinar nuestra capacidad de conocer. Y este conocer, esta cognición, tiene que ver con nuestra capacidad de procesar información a partir de la percepción del conocimiento adquirido y de las características subjetivas con las que valoramos la información. Entonces, en este concepto de idea estaría de entrada lo que la realidad tal cual es, pero también nuestra percepción de esa realidad. Entonces, por eso las ideas son muy variadas, aunque estemos hablando de la misma cosa. En esencia tenemos claro todos, por ejemplo, la idea silla. Sabemos a qué nos referimos, pero desde nuestra percepción subjetiva, desde nuestras experiencias del procesamiento de la información, cada uno tiene como su idea particular del concepto silla. Entonces, en esta idea, podemos percibir que lo que miramos es tanto una realidad absoluta como una realidad relativa. Y otro concepto importante en el eneagrama es santas. Vamos a hablar de ideas santas. Este concepto de santa se refiere a sagrado. Y lo sagrado tiene que ver con lo sano. Lo sano es aquello que no está contaminado, que no ha sido deformado, que no ha sido alterado y está asociada a la verdadera naturaleza de nuestra mente, ¿no? Entonces tiene este concepto de santa, tiene una asociación con el concepto de idea, ¿no? Entonces, ¿qué es juntas? La idea santa, que es lo que miramos, que en esa mirada identificamos la verdadera naturaleza de nuestra mente, no nada más de lo que percibimos, sino de nuestro propio proceso mental. Entonces, hoy vamos a revisar el eneagrama de las ideas santas. En el concepto del eneagrama, esta utilización psicológica que se ha hecho del eneagrama, hablamos incluso de eneatipos, como que es la parte más popular, ¿no? A cada uno de estos puntos en el círculo se asocia una personalidad y entonces se dan las características de esta personalidad y es a lo que se le llama eneatipo.
y la función el uso del eneagrama como herramienta tendría que ver con ubicar a qué eneatipo correspondemos, ver nuestra ubicación en el esquema, las relaciones que establecemos para ir moviéndonos en el sistema, ¿no? Este sistema que no es un sistema estático, sino es dinámico. Y para mí, este concepto así como herramienta psicológica se queda un poquito corto, es un poquito limitado. Además, porque tendemos a ponernos un estereotipo desde esta percepción subjetiva que mencionaba antes. A veces nos gusta más, aún viendo el aspecto negativo de un estereotipo, a veces preferimos ser negativos con un estereotipo más que con otro. Generalmente preferimos ser negativos de una manera y no de en la que realmente nos comportamos. Entonces, se presta como a que de pronto nos encasillemos y en lugar de ser una herramienta de liberación, de ampliación de conciencia, se convierte como en otra camisa de fuerza más que me pongo para seguir en este estado que dice Ichazo, en este estado de conciencia neurótica. Entonces, para mí es muy importante entrar al concepto del trabajo con el eneagrama desde el eneagrama de las ideas santas. Aquí partimos de que esta realidad que procede de una fuente única, ¿no? De energía, de un creador o de un Dios, de acuerdo a las creencias que tengamos, pero me parece que todos tenemos más o menos claro que todo procede de un mismo origen, ¿no? Son más las similitudes, los puntos de confluencia que nos llevan a pensar que todo procede del mismo punto. Entonces, y este punto es el nivel de esto que podemos llamar la conciencia universal. Entonces, en nuestro origen, nuestra naturaleza verdadera es de expansión, de libertad, de inclusión, de integración, pero que estos a final de cuentas son conceptos porque este nivel de la existencia va más allá de nuestra mente conceptual. Entonces, conectar con este nivel de las ideas santas es ir a la esencia de la existencia, a recuperar el estado natural de nuestra naturaleza humana, a nuestra naturaleza esencial, para conectar con esta visión, ¿no? Hablando de la idea de mirada que está en el significado de la palabra idea, entrar a este ámbito de la visión que cura. Para mí la manera que tenemos de despertar es conectando con nuestra esencia luminosa, con ese nivel de la existencia de donde salimos todos, ¿no? No unos cuantos elegidos, no los más importantes o los más listos o los que se pusieron primero en la fila, sino que esta
esta esencia está en todos nosotros. Entonces, si recuperamos lo que realmente somos, eso de entrada ya es un principio de sanación, ya es un principio que nos saca nos hace movernos de nuestra neurosis. Así que aquí tenemos en la figura del triángulo, ¿no? En estos 9 puntos que hay en el círculo, podemos destacar estos 3 puntos que son el 9, que está en la parte superior del círculo, el 6, que está en el lado izquierdo, y el 3. Y el 6 y el 9 son múltiples del 3, y el triángulo es el primer plano que podemos formar con el menor número de líneas, ¿no? Con 3 líneas hacemos un triángulo. Entonces, las ideas santas en el triángulo son en el punto 9 del eneagrama, el santo amor. Y este santo amor, no hablamos del sentimiento del amor, sino de la quinta esencia de la espiritualidad. Oscar Ichazo dice que tan pronto como se destruye el mecanismo de palabras de la mente, aparece el amor. El amor es la condición natural de la mente. Así que es una condición de expansión, ¿no? De que la mente, los conceptos limitan la función mental. Entonces, cuando quitamos los conceptos, cuando quitamos los límites, los obstáculos, las obstrucciones, lo único que queda es la expansión total. Esta expansión, esta condición de ilimitado, está en nuestra esencia humana. Podemos hablar de esta idea del santo amor también como una vibración pura y primordial, como la vibración de lo inmanifestado, la vibración del vacío, que es la fuente de donde emanan todas las apariencias del mundo manifestado. Descubrir esto, este santo amor en nuestro interior, es la esencia del trabajo espiritual. Por eso en muchas tradiciones se habla del amor como el estado ideal, ¿no? O como el nivel máximo al que podemos aspirar. Así que en este estado de máxima expansión, lo único que cabría, lo único posible es el bien. Y el bien en el sentido de orden y de sentido, ¿no? Nuestra vida no tendría sentido si no le damos un sentido. Entonces, en este santo amor, en esta expansión, en esta percepción del vacío, origen de todo, al mismo tiempo hay una percepción de orden y de que este orden tiene un propósito. Así que en esta percepción del santo amor podemos percibir que también
en nuestra naturaleza esencial hay una bondad básica. ¿Y cómo se manifiesta esta bondad? En el gozo de experimentar la realidad tal cual es. Entonces, lo que podemos percibir en esta idea santa del santo amor es que el ser es bueno. En el punto 6, Alfredo López, si me haces favor de cerrar tu micrófono, por favor. En el punto 6 tenemos la santa fe y la santa fuerza. La santa fe, la fe viene de esta palabra griega que es pistis. Y pistis significa confianza, perseverancia y compromiso, ¿no? Entonces la fe no es una creencia de la posibilidad de que algo exista o suceda. La fe implica confianza, perseverancia y compromiso. Entonces, esta santa fe está basada en el razonamiento y en la investigación. Un sinónimo de esta santa fe sería certeza, ¿no? Cuando experimentamos algo, cuando lo investigamos, lo analizamos, lo cuestionamos, entonces llegamos al nivel de la certeza. ¿Cuál es la certeza que tenemos en este nivel de la santa fe? Tenemos la certeza de que la esencia de la mente está siempre presente. Y esta es nuestra verdadera naturaleza. ¿Recuerdan el Kybalión que dice que todo es mente? ¿No? Pues tenemos esa certeza de que todo es mente, empezando porque nosotros también somos mente. Y en esta certeza sabemos internamente que siempre va a suceder lo mejor que pueda suceder. ¿No? Si conectamos con la idea del santo amor y sabemos que inherente al ser es la bondad y lo bueno, pues entonces aquí desde la santa fe tenemos la certeza de que sucederá lo mejor que pueda suceder. Y si esto es así, podemos conectar con la percepción de que nosotros actuaremos siempre desde lo mejor que podemos hacer. Se los dejo ahí de tarea. Ahora, la santa fuerza tiene que ver con la percepción, con la conciencia de el poder intrínseco de esta conciencia en armonía total con la realidad. Cuando entendemos, cuando nos queda claro, cuando tenemos la certeza de cómo funciona la existencia, de su dinámica, de cómo es, de cómo se manifiesta, ahí conectamos con este poder interior. La santa ley, la santa armonía y la santa esperanza.
Esas ideas santas están en el punto 3 del eneagrama. Estas ideas santas nos conectan con el funcionamiento de la realidad desde la perspectiva despierta. Esto no lo podemos percibir dormidos, ¿no? La santa ley es la experiencia del dinamismo inherente a la naturaleza, de la mente, a la naturaleza de la mente. Entonces, en esta percepción del movimiento continuo, del flujo energético continuo en la mente, también percibimos que somos autoconscientes. Cuando nos damos cuenta de la dinámica mental, pues tenemos esto que se conoce como el observador, ¿no? El que se da cuenta del proceso mental. Son tres conceptos aquí, la santa ley, la santa armonía y la santa esperanza en el punto 3, porque el 3 es el símbolo del dinamismo. Nos habla de la búsqueda del equilibrio entre dos opuestos. Entonces hay una presencia activa de lo que podríamos llamar un mediador entre estos dos opuestos, y esta mediación se establece mediante la búsqueda de la justa proporción, ¿no? La búsqueda del equilibrio. Así que en el aspecto humano, esta santa ley tiene que ver con el fluir, el santo fluir, el movimiento perpetuo, el cambio continuo. Tiene que ver con la ley del ritmo. La armonía está relacionada con el orden, la justa proporción, el acuerdo. Entonces, mediante esta idea de la santa armonía, percibimos el orden natural que busca su propio equilibrio, ¿no? Hay altas y bajas, puede ser de pronto aparentemente desordenado o muy abrupto, pero es parte del flujo energético de la vida encontrar la justa medida y el equilibrio. Entonces, con la idea de la santa armonía, conectamos con que no hay incongruencias, no hay inconsistencias, no hay contradicciones. La dinámica de la vida está en armonía, es armonía y revela armonía. Y la santa y estos conceptos de que esta armonía está siempre presente, nos conecta con el amor, con la gracia, con la luminosidad y la plenitud, y esto es lo que constituye la santa esperanza.
Podemos esperar que todo siga funcionando como hasta ahora, ¿no? En armonía y bajo este principio de la ley. Muy bien, este entonces es el triángulo de las ideas santas. Vamos a hacer aquí una pequeña sensibilización, ¿no? Vamos a cerrar los ojos, a sentarnos para ver un poquito cómo se relacionarían estos puntos del triángulo de las ideas santas. Entonces, les voy a pedir que se sienten de preferencia en la orilla de la silla para que queden bien apoyados los isquiones, los huesos en la base de su pelvis, sostengan su espalda recta, pero con las curvaturas naturales, apoyen las manos en los muslos y con sus pies separados al ancho de la pelvis también hagan un contacto firme con el piso. Respiras una inhalación profunda, 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 suelta el aire. Vuelve a inhalar profundo, lo más profundo que puedas, suelta todo el aire. Ahora empuja un poquito con el abdomen hacia adentro y haz otra inhalación profunda, prolongada y suelta el aire empujando un poquito con el abdomen hacia adentro. Percibe tu cuerpo, recórrelo mentalmente, observa el ritmo de tu respiración, usa el ritmo de tu respiración para relajar cada vez más tus músculos. Siente esta interacción entre el ritmo de tu respiración y la percepción de relajación. Ahora visualiza este círculo con los 9 puntos y visualiza ahora el triángulo con el punto 9 en el vértice superior, el punto 6 en el vértice a tu izquierda y el punto 3 en el vértice de la derecha. Ahora solamente escucha. Cuando abrimos nuestro corazón, despertamos la vibración pura y primordial de nuestra bondad básica, que se manifiesta como amor y compasión, trascendiendo las fronteras entre yo y el otro. Cuanto más reconocemos esta cualidad bondadosa en nuestro interior, más nos conectamos a la confianza básica e incondicional implícita en la Santa Fe, que nos da la certeza profunda
de que la esencia de la mente está siempre presente y que esta es nuestra naturaleza auténtica. De esta manera nos abrimos más con más confianza y experimentamos el poder de la santa fuerza. La confianza básica alimenta a la autoconciencia, lo que nos permite fluir sin aprensión ante la continua sucesión de fenómenos cambiantes, sin tomarlos por el yo y reconociendo la santa ley, la cualidad dinámica del flujo de la propia conciencia, semejante al constante fluir de un río. Al permitir este flujo sin intervenir, sin bloquearlo, conectamos con la gracia de la santa armonía, la percepción de que todo encaja, cada cosa interactúa con los demás elementos que componen la totalidad. Sueltas el hábito del hacer para descubrir el sentido de optimismo esperanzado, que resulta de comprender el asombroso sentido de autorrevelación del maestro interior, siempre acercándose a sí mismo. Desde esta perspectiva despierta podemos confiar en nuestro mundo y sentir que la bondad básica es nuestra verdadera naturaleza. Que la santa ley, la santa armonía, la santa esperanza las alimentan a su vez, y las tres ideas santas del triángulo fundamental del eneagrama se vuelven una. Inhala profundamente. Percíbete físicamente. Prepárate para abrir los ojos, para moverte si necesitas moverte.
Inhala al exhalar, abre los ojos. Muy bien, todos despiertos, todos aquí. Muy bien. Se abrió un chat. Georgina nos hizo el favor de incluirnos en un chat. Si hay algo alguna percepción, algo que quieran compartir, anótenlo ahorita rápidamente en una hojita y después lo ponemos en el chat para compartirlo. Vamos a pasar a revisar las ideas santas de la Éxada. Y aquí tenemos en el punto 1 la idea de la santa perfección. Esta idea de la santa perfección tiene que ver con la percepción de lo que está completo, lo perfecto. También con la percepción del inicio, en el que potencialmente ya está todo lo que va a surgir de ese inicio. Entonces, en esta idea de la santa perfección está incluido el principio de unidad de todo lo que es. No hay cosas, no hay eventos, no hay nada que esté separado, ¿no? Esta idea de la santa perfección tiene que ver con el principio de no dualidad, ¿no? O sea, con el principio de unidad. La palabra perfección, de hecho, en su etimología, tiene que ver con lo que está completamente realizado. Entonces, esta perfección la asociamos a la totalidad. Y la totalidad incluye a la dualidad. Entonces, esta totalidad unifica y trasciende a los opuestos. Esta idea de la santa perfección sería como la experiencia de la conciencia, como si esta conciencia fuera un espejo que reflejara todo tal cual es, sin proyecciones ni distorsiones. Sí. Claro, aquí Araceli pone que Tesla estaba obsesionado con el 369. Claro, como habría portales y claro, tiene que ver, ¿se acuerda que las ideas santas hablamos del movimiento de la energía, ¿no? De que este es un sistema dinámico. A final de cuentas, desde esta idea santa de que somos mente, ¿no? La mente es una forma, una manifestación de la energía universal. Entonces, en la medida en que esta energía circula, podemos crear. Desde ahí, de hecho, podemos ser partícipes en la creación. Así que, entonces, esta santa perfección tiene que ver con
el concepto de unidad, ¿no? Es el punto 1 del eneagrama, pero esta unidad que incluye a la dualidad. En el trazo, si empezamos aquí, el trazo que empezaríamos para la hexada, empezaríamos del punto 1, el movimiento que vamos a seguir va a ser hacia el punto 4. Y aquí tenemos la idea del santo origen. La palabra origen tiene que ver con la idea de comienzo, con el surgimiento, el nacimiento. Incluso origen tiene la misma raíz que la palabra oriente, ¿no? El lugar por donde sale el sol. Entonces, este santo origen de entrada nos conecta con la pregunta de dónde vinimos. Y si nos preguntamos de dónde vinimos, pues surge la pregunta, ¿a dónde vamos? Esta idea del santo origen tiene que ver con la conciencia de que todo es un despliegue del ser, este despliegue del ser incluye el concepto de vacío y del movimiento de la energía. A este concepto del santo origen está asociado el concepto de la matriz, de la gran madre de donde surgen todas las cosas. Entonces, con este concepto del santo origen, conectamos con nuestra propia mente original, que es la base del ser. Y todo lo que experimentamos está conectado a este santo origen. No está desvinculado de la manifestación de la existencia. De esta idea del santo origen, nos movemos al punto número 2. Esta idea del santo origen está asociado al número 4, ¿no? Que tiene que ver, lo podemos relacionar con los 4 elementos de la materia, las 4 direcciones. Tiene que ver con estos 4 puntos que nos sirven de referencia para delimitar o contener a esta matriz, ¿no? Que da origen a todo lo demás. El punto 2, en el punto 2 tenemos la idea de la santa voluntad y la santa libertad. La palabra voluntad, de su raíz griega, significa querer, desear, preferir, que luego evolucionó en el latín a voluntatis, ¿no? Que significa invención, propósito, deseo, designio. Entonces, esta santa voluntad se refiere al movimiento, al impulso espontáneo de la realidad auténtica.
La verdadera naturaleza de la realidad, de la que somos parte integrante, tiene un movimiento espontáneo. Oscar Ichazo decía que la voluntad santa es como una fuerza espontánea, libre, que mueve al universo y que el mejor modo de manejar dicha fuerza es fluir con ella. Entonces, esta voluntad es integrarse al movimiento espontáneo de la energía de la vida. Y integrarse a este movimiento espontáneo estaría relacionado con este concepto del, al que se hace mención en el Tao Te Ching, en el que se habla de la no acción, ¿no? De hacer no haciendo. Entonces, ¿cómo nos integramos a este movimiento? Pues fluyendo, y este fluir es no hacer o haciendo lo que esta corriente de energía nos dicta. Y la santa libertad tiene que ver con dejarse llevar por el espíritu, por salir de los límites de la conciencia ordinaria para acceder a una perspectiva superior. Entonces, este concepto de libertad no es el de hacer lo que desde el ego, ¿no? Lo que el ego nos imponga, sino enfrentar, esta libertad tiene que ver con enfrentar la realidad de nuestras circunstancias personales para salir de los límites que esas circunstancias nos imponen. Entonces, el Buda, por ejemplo, habla de la liberación espiritual como un proceso de desnudarse. Entonces, en este fluir espontáneamente con la vida, tenemos la libertad de dejarnos llevar también desde nuestra propia naturaleza. Del punto 2 nos movemos hacia el punto 8, que es el de la santa verdad. Esta verdad también en su significado etimológico significa lo que es cierto, lo verdadero, pero también está asociado con sinceridad, con el significado de sinceridad y de hecho. Entonces, la sinceridad tiene que ver con desprenderse del engaño,
Y esta verdad es la que nos hace, dice en el Evangelio, nos hará libres. Entonces, esta verdad tiene que ver con lo que es sin deformación, sin ocultamiento, ¿no? Sin estas justificaciones o deformaciones que le da la mente conceptual. Entonces también el concepto de, o más bien la idea santa de la verdad, tiene que ver con desprenderse de de la apariencia de la mente, de la apariencia con la que está conectada la mente conceptual. Entonces, la verdad tiene que ver con la percepción de la unidad, con la percepción, en la verdad cabe todo, ¿no? También con la percepción de la totalidad, con esta percepción de que la verdad no puede dividirse y que por otro lado es multidimensional. Así que este concepto de la verdad es difícil de atrapar por la mente. ¿Cómo conciliamos en la verdad, en esta idea de la santa verdad, que la verdad incluye a nuestro ego, el pensamiento, nuestras resistencias, nuestra neurosis, nuestro entorno físico, y todo eso, todos los fenómenos del mundo condicionado también forman parte de lo que es, y lo que es lo que es verdadero. Entonces, hablamos de un nivel de conciencia que no porque escape a nuestro nivel mental de conceptos, ¿no? Limitado, quede fuera de nuestro alcance. Justamente la idea es que podemos penetrar cada vez más en estos niveles de conciencia de estas relacionados con estas ideas santas, para conectar con este nivel que podemos llamar de salud del ser, y en esa conexión, entonces, sanar nuestros estados neuróticos. El siguiente punto que vamos a ver es el 5, y que tiene que ver con, en el que están las ideas de la santa omnisciencia y la santa transparencia. Esta santa omnisciencia sería la perspectiva trascendental desde la cual la mente despierta, la mente de un ser iluminado, puede acceder al conocimiento cierto de todas las cosas.
Entonces, desde esta conexión con la esencia fundamental, no hay distancia entre el conocimiento y el conocedor, ¿no? Entonces, esta capacidad de saber, de tener el conocimiento de todas las cosas, no es algo alejado, sino que es posible en la medida en lo que la mente condicionada conoce, entra en poder de este conocimiento de que no es un yo separado de lo demás, ¿no? Que no hay esta distancia entre conocedor y conocimiento. Oscar Ichazo dice acerca de la santa omnisciencia que es la conciencia de que debido a que cada individuo está conectado íntimamente con todo el cosmos mediante el funcionamiento de las leyes objetivas en el seno de sus cuerpos, de que no existe separación o enajenación, excepto en forma de alucinación mental. Entonces, esta santa omnisciencia tiene que ver con de acceder en ese nivel en el que no hay separación, no somos un yo separados de la existencia, y entonces toda la sabiduría, todo el conocimiento forma parte de mi propia naturaleza. Y el concepto, y claro, una condición importante para esta percepción de la santa omnisciencia es la mente despierta. Esa sí es, porque esta mente despierta es la que se da cuenta de esta unidad de la que formo parte, sin estar separado. Y la santa transparencia está asociada con mirar más allá de la apariencia, mirar sin fronteras, sin límites. Esto quiere decir ver más allá de los límites espaciotemporales que tenemos por vivir en un mundo físico, y desde la proyección limitada de nuestra mente en este mundo físico que percibimos limitado, ¿no? Así que esta santa transparencia tiene que ver con la experiencia de reconocernos como parte de la totalidad y en convertirnos en los ojos del universo. Tener esta mirada sin fin. Y del número 5, entonces pasamos al número 7, en el que tenemos la santa sabiduría, el santo trabajo y el santo plan. La sabiduría tiene que ver con el entendimiento,
con el saber en el sentido de tener claro a qué nos referimos. Y está asociada esta sabiduría a las palabras, ¿no? De pronto usamos las palabras sin tener claro cuál es el significado. Entonces, podemos estar hablando de algo y cada quien entiende algo diferente. Entonces, ¿a qué se refiere esta santa sabiduría? Podríamos decir que es la conciencia innata de nuestra propia naturaleza verdadera, de la verdadera naturaleza del mundo exterior. Y esta sabiduría como experiencia es espaciosa, gozosa y clara. Está imbuida de amor y es inseparable de la conducta ética altruista. Entonces, esta sabiduría a la que está asociada la capacidad de discernir, ¿no? Tiene que ver con, en este discernimiento, percibimos nuestra propia naturaleza verdadera, pero también la verdadera naturaleza del mundo exterior. Y esta conciencia sería, esta santa sabiduría sería la conciencia de que la realidad existe como una sucesión de momentos, en el que percibimos cada momento como el presente. Así que esta santa sabiduría está asociada a la percepción de la existencia como un eterno presente. El santo trabajo tiene que ver con reconocer la presencia del ser en el ahora, más allá del tiempo, desplegándose y fluyendo de forma orgánica y dinámica, instante a instante. Entonces, la sabiduría nos da la conciencia del continuo presente, y el santo trabajo de este presente sería la percepción de la existencia como un continuum de instantes. Y al mismo tiempo, en esta sucesión de instantes, a percibir un orden. Así que tenemos esta percepción del eterno presente y del continuum de la existencia en instantes, con un propósito, con un orden y un propósito. Y la idea del santo plan se refiere a la percepción, a la conciencia profunda del patrón armonioso de evolución. Entonces, que
este ser que se manifiesta de manera ordenada e inteligente, que fluye y cambia constantemente, en este movimiento de energía hay una secuencia que nos lleva a la evolución. Y que este patrón, ¿no? Este modelo evolutivo en continua manifestación reside en el corazón de todos los seres. O sea que que podemos llamar este movimiento evolutivo no solo es parte de la manifestación de la vida, sino que está en todos los elementos en los que esta vida se manifiesta. Así que aquí tenemos entonces cómo se completa este eneagrama con esta interacción entre el triángulo y la héxada. Así tenemos los 6 puntos y en esta conexión con estas santas ideas, la percepción de este máximo estado, podríamos llamar de salud mental, máximo nivel de mente despierta o nivel de iluminación. Muy bien, entonces nos vamos a quedar aquí con esta imagen, bueno, más bien con la imagen del eneagrama completo, y en un mes nos vemos para que vayamos teniendo claro este concepto de las ideas santas del eneagrama, para pasar al concepto de caída, ¿no? Que sería el estado de neurosis en el que estamos, y conectar con, desde esta conciencia despierta, donde ya nos damos cuenta de que estamos dormidos, pues conectar con el deseo de despertar. Así que concluimos esta sesión. Si hay alguien que quiera comentar algo, si les quedó más o menos claro, si quedaron, al contrario, si quedaron dudas. Recordemos que hablamos de conceptos, ¿no? Muy abstractos. ¿Sí, Rodolfo? Me faltó la santa verdad, que le damos en el punto 7. Santa sabiduría, trabajo, plan. Y luego creo que ya no vimos la santa verdad, que es el punto 8. Sí, ese lo vimos después del punto 2. Ah, ya. Ya. Sí, lo vimos. 2, vamos al 8. Sí, está bien. Sí, sí, ya, sí. Ya me quedó claro. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algo? Podemos utilizar el chat para compartir dudas que surjan. Sí, Raúl. Sí. Buenas noches a todos ustedes. Lo que yo quiero preguntarle
El eneagrama es utilizado realmente por los iniciados en su etapa ya de trabajo espiritual, o realmente está diseñado para que lo trabajemos todos. A lo mejor en algún momento de la historia de la civilización humana estuvo restringido el acceso al conocimiento y al uso del eneagrama. Pero en esta era, pues todas estas tradiciones, estos conocimientos que estuvieron ocultos o limitados a unos cuantos, es el momento de que se pongan a la disposición de todo aquel que esté interesado en saber, ¿no? En conocerse sobre todo. Como en todo, hay muchos niveles, ¿no? De conocimiento, y una herramienta que justamente estaba enfocada al trabajo de iluminados, entendidos como iluminados aquellos que están despiertos, ¿no? Que ya saben, que tienen una idea de dónde vienen como almas, no como seres físicos, sino como almas, y de que esta vida tiene un propósito, y ese propósito es finalmente la integración, que es lo que representa este esquema del eneagrama. En ese nivel falta todavía como ponerlo más al alcance de la mano, ¿no? En esta parte que les mencionaba, donde se usa como herramienta psicológica, se tiende a caer en el estereotipo. Yo soy 1, yo soy 2, yo soy 8, 2 soy 7, y es un poco lo que hacemos también cuando no comprendemos la profundidad de la cosmobiología, ¿no? Yo soy este signo o soy otro, o como soy elemento fuego, entonces a ver qué hacen los demás para lidiar con mi genio, con mi mal genio, ¿no? Entonces tendemos a caer en eso, y entonces en lugar de ser una herramienta se convierte en otro instrumento más de autolimitación. Por eso mi interés en que iniciáramos este trabajo conectando con este concepto superior, con estas ideas del nivel iluminado, ¿no? De las santas ideas, para conectar con lo que realmente somos, con lo que somos en esencia, y desde ahí percibir que el trabajo que venimos a hacer es parte de este patrón de evolución, de este esquema evolutivo. Es otro instrumento como la cábala, como el arqueómetro, que está a disposición de los seres humanos para poder ascender. Así es, así es. Y lo podemos usar al nivel que queramos, ¿no? Así como informativo, como un poco de jugar, ¿no? Para burlarnos de nosotros mismos, o llevarlos a niveles de conciencia superiores. En estas tradiciones, lo importante y lo fundamental es que podemos profundizar justamente para rebasar nuestro nivel de conciencia mundano y acceder al plano trascendente. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Sí, Juani, así es. La idea a lo que voy a ir en estas otras dos sesiones es a que nos quede claro que el valor mayor del eneagrama está en que lo utilicemos como una imagen de lo que somos. Somos los 9 puntos del eneagrama.
Entonces, hay puntos con los que necesito trabajar más, que en lugar de convertirse en un factor que me impulse, es el factor que me frena en mi proceso de evolución. Entonces, si integramos esto como una brújula, ¿no? Aunque mi punto de referencia sea el oriente, pero pues necesito saber todos los demás puntos de la brújula. No puedo tener una brújula que solo apunte al oriente. Así que de esa manera me gustaría que nos quedara la idea de la utilidad que le podemos dar al eneagrama en nuestro proceso de conocimiento personal, y también porque cuando podemos ver a los demás como parte integrante de este mismo esquema, sabemos cuál es nuestro lugar, cuál es el del otro, y de esa manera facilitar que la energía, en lugar de atorarse en un conflicto, porque yo soy así y el otro es justo lo contrario, entonces si yo me muevo, hago que todo el sistema se dinamice y resolvemos los conflictos, ¿no? Salimos de los bloqueos y nos convertimos en agentes que, como mencionaba en una de las santas ideas, fluyamos, ¿no? Esto de la santa transparencia, fluyamos con la energía universal. Y si nosotros fluimos, pues podemos contribuir a que otros también lo hagan, aunque no tengan el conocimiento del eneagrama, ¿no? Pero si formamos parte del mismo sistema, cuando yo me muevo, pues se mueve todo, cuando menos todo lo que está más cercano a mí. Gracias, Juani, por tu comentario. Muy bien, pues entonces, para algo más que quieran compartir, tenemos el chat y nos vemos el último viernes de septiembre. Que la pasen muy bien, que sean todos santos, ¿no? Y santas, en el sentido de sanos y sanas. Muy buenas noches. Buenas noches, Laura, gracias. Gracias, Laura. Georgina, ¿tú detienes la grabación? Hola, Laura, ahorita le digo que detenga la grabación, no te preocupes. Ah, sí, gracias. Sí, es que no sé si me salgo, a lo mejor se cierra todo y ya se queda No, tú déjalo abierto. Ahorita yo le digo que le cierre. Ok. ¿Va? Gracias. Gracias. Bye. Sí. No, la cama cerrada. Ya. Y ya se fue. Justo cuando la abrí se fue ya. Sí, ¿cooperaron ustedes para el baile? Gracias, bye. Sí. Bye. Bye. Sigue abierto aquí. ¿Cuánto? Te doy tu recibo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿2 de ellos?